tráfico o narcotráfico. Ya sea en maletas o zapatos. Es un negocio que si todo sale bien le genera a las llamadas mulas o persona que lleva la cocaína una sustancial ganancia económica. ¿Pero te has preguntado alguna vez quién fue la persona que prácticamente inventó el narcotráfico? Es por eso que el día de hoy te hablaré de la mujer que inventó el narcotráfico. Griselda Blanco. La madrina, la reina de la cocaína. La música de la orquesta dejó de sonar cuando los presentes, en su mayoría productores y distribuidores de droga, esperaban un anuncio relacionado con la celebración. Lo único que escucharon fue la orden de que, delante de todos, 4 de los asistentes fueran asesinados por traición, al estilo de la mafia siciliana. Y así fue. Después recogieron sus cadáveres, lavaron el sitio y la anfitriona, con su característica sangre fría, dijo: "Aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta". Eso sucedió a comienzos de los 80, en una casa finca cerca de Medellín. Buena parte de su manual de venganza salió de la película El Padrino. Era tal su obsesión por ese filme que pedía que le dijeran la madrina. Y bautizó al menor de sus hijos con el nombre de uno de sus protagonistas, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, con intención de que fuera un gran capo y su heredero. Desde su nacimiento Griselda Blanco estuvo marcada por la crueldad. Su madre, Ana Lucía Restrepo, la concibió en Cartagena luego de ser obligada por su patrón a mantener relaciones con él en la misma finca donde trabajaba. Parió a escondidas, pero fue despedida cuando la señora de la casa conoció lo sucedido. Con la bebé en brazos, tuvo que mudarse a la Comuna 13, el empobrecido y peligroso barrio fundado por desplazados en Medellín. A los 13 años abandonó su hogar tras haber sido violada por su padrastro, hecho que su madre nunca le creyó. Las inseguras calles de la comuna la terminaron de criar, y no necesitó saber leer ni escribir para crear un multimillonario imperio de lujos y extravagancias, como siempre soñó. Se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Trujillo tuvo que huir, ya que Blanco lo amenazó de matarlo si seguía con ella. A principios de los 70, Griselda llevaba la droga en sus maletas y se iba en vuelos comerciales. En esa época, los controles en Miami no existían. El kilo se vendía en $40.000 y ella le sacaba el mismo provecho, a pesar de que la mezclaba con lactosa, dice alguien que la conoció desde sus inicios. Antes de caer presa, andaba con 20 guardaespaldas, tenía jet privado, limusinas negras, cientos de propiedades y una mansión en Miami Beach. El palacete era custodiado por sensores y cámaras de seguridad y por un mastín al que le decía Hitler. Así era Griselda Blanco, la reina de la cocaína, la pionera del tráfico de droga de Colombia a Estados Unidos, negocio con el que levantó un imperio de millones de dólares en el que trabajaban más de 1.500 delincuentes, entre ellos Pablo Escobar, un entonces joven bandido cuya visión lo mantuvo pegado a Blanco. Con sus consejos, dejó de vender la droga que producía en su primer laboratorio para los Ochoa y creó su propio cartel, junto a una sangrienta carrera criminal solo superada por su mentora, la mujer que inventó las mulas y las estrategias hasta ahora conocidas para camuflar los cargamentos y ejecutar al estilo de la mafia siciliana y el estilo de sicarios motorizados. A mediados de los 80, ordenó enterrar vivo y en su avioneta a un piloto de Pablo Escobar que le llevó un cargamento a Estados Unidos. Había un descuadre de 1 kilo y ella ni siquiera lo dejó dar explicaciones. Humberto Molina Quirama y Jorge Riví Ayala eran sus asesinos de cabecera. Riví la acompañó en un viaje a Colombia, en 1975, que tuvo como fin asesinar a su esposo de turno, Alberto Bravo, por robarle parte de las ganancias de los cargamentos. Griselda lo citó en un parqueadero y le descargó una pistola mientras él se defendía con una mini Uzi. El saldo: Bravo y 6 guardaespaldas muertos. Y aunque la reina de la cocaína recibió varios disparos en su estómago, se recuperó. Fue ahí desde entonces como ganó el apodo de la Viuda Negra. Cuando manejaba su auto por el sur de Miami-Dade, el sicario a sueldo Jesús Chucho Castro recibió una lluvia de balas enviadas por su ex amante y patrona narcotraficante, porque días antes había pateado a uno de sus hijos. El hasta entonces hombre de confianza se salvó de milagro, pero no ocurrió lo mismo con Johnny, su bebé de 2 años que venía en el puesto trasero desde donde recibió los disparos. "Ya estamos a mano", fue lo único que dijo la mujer al enterarse del error de puntería. Este hecho fue lo que posiblemente hizo que su escolta Riví
de nacionalidad venezolana, le cogiera desconfianza, tanto que, en 1981, se convirtió en testigo en su contra dentro de un proceso con el que la justicia de Estados Unidos pretendía hacerla pagar por la estela de muertos que dejó en ese país, que la calificaba como una amenaza nacional. Alrededor de los 80, Griselda un día le pone una cita a Pablo Escobar para reunirse. Pablo Escobar, quien llega con un cuñado y un primo, se presenta y ve todo como muy raro. Era una cita para un gran tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Pablo Escobar ve unas placas tapadas y se retira, secuestra a uno de los hombres de Griselda y se entera de que Griselda lo iba a matar. Pablo Escobar acorrala a Griselda y le mata a Darío Sepúlveda, aunque según otras fuentes de información fue Griselda quien lo mató por haberse llevado a su hijo Michael Corleone. Fue este suceso entre Griselda y Pablo Escobar lo que posiblemente obligó a la madrina a huir a Estados Unidos. La madrina se volvió adicta a la cocaína, y cuando se drogaba contaba orgullosa los detalles de sus crímenes. Con las primeras capturas de narcotraficantes colombianos, la DEA obtuvo esas historias a cambio de beneficios judiciales para los extraditados. Además, les ayudó un sobrino de su segundo esposo asesinado, Alberto Bravo, quien la perseguía con francotiradores para matarla. Acosada, se instaló en una modesta casa en California. Pero hasta allá llegaron las autoridades norteamericanas a capturarla la madrugada del 10 de febrero de 1985. La evidencia de Rivi, su ex sicario de confianza, era tan contundente que la mafiosa se enfrentaba a la silla eléctrica. Pero el hombre sostuvo sexo telefónico con una empleada de la fiscalía que tenía acceso al caso, y este se desmoronó. Fue por lo cual Griselda fue sentenciada a 20 años de prisión. Una de las noches más tenebrosas que ha vivido Medellín fue la del 19 de noviembre de 1992. Ese jueves, una plaga de sicarios se regó por la ciudad para vengar la muerte de John Trujillo Blanco, baleado por sicarios a las 2 de la madrugada en la taberna La Baviera. A las pocas horas, los autores materiales del crimen aparecieron sin sus lenguas y descuartizados en un potrero a las afueras de la ciudad. Semanas después, llegó la orden de aniquilar también a sus familias aplicándoles el mismo método. La masacre fue ordenada desde una cárcel de mujeres de Estados Unidos por la colombiana Griselda Blanco, quien casi enloquece cuando se enteró de que su hijo mayor había sido asesinado. John acababa de regresar al país y había sido comisionado por su madre para recobrar el manejo de un negocio que ella, literalmente, se inventó en Colombia: el narcotráfico. Después de cumplir la condena completa, fue deportada a Colombia en 2004, donde desapareció del mapa, pues no tenía cuentas con la justicia nacional. No se supo nada de su paradero hasta que un lunes 3 de septiembre de 2012, cuando unos sicarios en moto le dispararon mientras salía de una carnicería de Medellín. Murió en el pavimento con la misma técnica que ella había inventado, cuando parecía una inocente abuelita de 69 años. Visto así, parecía el caso de otra traficante muerta, pero en realidad era el fin de quien, a sangre y fuego, creó su propia leyenda de terror en el mundo del narcotráfico en Medellín, Nueva York y Miami. Bueno amigos, hasta aquí con el video, espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Agradeceré mucho sus comentarios, opiniones y sugerencias. Y recuerden, la realidad siempre será más extraña que la ficción.